¿Llegaste al límite y ya no puedes más? Hoy no lucharás solo. Palabra de Dios. Hay momentos en que el peso es tan grande que hasta respirar parece difícil. Momentos en que miras dentro de ti y te preguntas en silencio si has llegado a tu límite, si realmente ya no puedes más. Quizás nadie lo note, quizás sigas funcionando por fuera, pero por dentro algo grita que estás exhausto, herido, cansado de luchar solo. Si has llegado a tu límite y ya no puedes más, no es debilidad, es humanidad. Hay un punto en la vida en que las fuerzas se agotan, las respuestas desaparecen y el corazón empieza a sentir que lleva batallas demasiado pesadas para continuar. Y es precisamente en ese punto donde todo parece desmoronarse que algo mucho más grande empieza a moverse, aunque todavía no puedas verlo. Quizás intentas ser fuerte por todos, conteniendo el dolor invisible, llorando en silencio cuando la casa se queda en silencio. Quizás ya has pedido ayuda en oración, pero sentiste que el cielo permanecía en silencio. Esto no significa abandono, significa preparación. Pocas personas lo saben, pero hay un momento específico en el camino espiritual en el que luchar solo deja de ser una obligación y se convierte en una invitación a la rendición. Si sientes que has llegado a tu límite y ya no puedes seguir, hay una razón profunda para ello. Una razón que no fue fruto de la casualidad ni de tu error. No estás aquí por casualidad. Si este mensaje te ha llegado, algo se ha planeado cuidadosamente. Durante siglos, muchas personas han creído que soportarlo todo solas es señal de fe, cuando en realidad la verdadera fe comienza cuando reconoces que ya no puedes con todo tú solo. Este mensaje no es genérico, no es para todos, es para quienes sienten que están al límite. Hoy necesitas escuchar algo que cambie por completo tu perspectiva sobre tu dolor, tu lucha y tu agotamiento. Hay una poderosa promesa que revela que cuando crees que estás solo, es precisamente cuando dejas de luchar solo. Quédate aquí, porque lo que se revelará puede transformar tu forma de superar esta fase aparentemente insoportable, que encierra un significado mucho más profundo del que imaginas. Si escuchar estas palabras te hace sentir una opresión en el pecho, una identificación silenciosa, quizás sea porque realmente has llegado a tu límite y ya no puedes con todo solo. Te invito a transformar este sentimiento en un acto de fe. Escribe una declaración sencilla pero profunda en los comentarios. Jesús, ya no lucho solo. Este comentario no es solo una frase, es una declaración espiritual, el momento en que registras en el mundo visible lo que sucede en el invisible. Muchas personas que han llegado a su límite se sentirán conmovidas por tu valentía al escribir esto. Si este mensaje te llega al corazón, darle me gusta a este video se convierte en un acto de amor y evangelización. Cada me gusta permite que este mensaje llegue a alguien que también siente que no puede más, a alguien que lucha solo sin saber que hay salida, descanso y verdadera compañía. Puede ser un instrumento para que este dolor encuentre consuelo. Al suscribirte a este canal, no solo sigues contenido, te unes a una comunidad donde nadie camina solo. Aquí, quienes han llegado al límite encuentran apoyo, guía y palabras de aliento cuando se les acaba la energía. Formar parte de esta familia espiritual significa tener un lugar seguro donde nutrir tu fe en momentos difíciles. Respira hondo, abre tu corazón y quédate. Hay algo muy importante que Jesús reveló sobre este momento en que sientes que ya no puedes más. Algo que explica por qué no tienes que seguir luchando solo. No te vayas sin escuchar, porque esta revelación puede ser justo lo que necesitabas para comprender lo que sucede en tu interior. No estás aquí por casualidad. Este mensaje te encontró porque hay propósito, cuidado y amor divino en cada detalle de tu historia, incluyendo esta frontera que hoy parece dolor, pero que encierra un profundo llamado. Empecemos hablando de José.
Las cadenas de la prisión se cierran sobre José, aprisionando no solo su cuerpo, sino también su esperanza. Entre los fríos muros, la luz parece parpadear, y el tiempo transcurre lentamente, como si el mundo hubiera olvidado su existencia. José siente el peso aplastante de quien, tras tantos intentos, ya no soporta caer. El silencio del abandono no solo resuena a su alrededor, sino que grita en su alma. Allí no hay voces de hermanos, ni ecos de afecto, ni mucho menos promesas humanas. La traición de quienes deberían protegerlo duele más que los barrotes. El olvido de los hombres es un golpe cruel, un recordatorio constante de que para muchos ya no existe. En lo profundo de su alma, José se pregunta: ¿he llegado al límite de mis fuerzas? Si me derrumbo ahora, ¿alguien lo notará? ¿Hay redención para alguien que ha sido abandonado por todos? La soledad en ese sótano es densa, viscosa, como si cada pared susurrara mentiras. No vales nada. Nadie vendrá por ti. No hay salida. ¿Quién no ha sentido la desesperación del olvido, de llegar al límite y no ver ayuda? Este es el territorio de las lágrimas secas, del llanto ahogado, de creer que el final feliz es solo para otros, pero en medio del silencio ensordecedor, una presencia diferente comienza a llenar el aire. No es el recuerdo de un pasado feliz, ni la nostalgia de días mejores. Es algo nuevo, misterioso, firme. El texto sagrado revela: pero el Señor estaba con José. Génesis 39:21. Las palabras resuenan como un trueno silencioso en el pecho del joven. Mientras todo fracasa, mientras los hombres se cruzan de brazos y apartan la mirada, hay un compañero invisible pero real, una presencia que no necesita puertas abiertas para entrar, que no olvida, que no se rinde. Y aquí está el wow, la sorpresa para quienes creen que deben soportarlo todos solos. Incluso tocando fondo, alguien está escribiendo tu historia, incluso cuando ya no puedes sostener la pluma. Hay una trama más grande que se teje invisiblemente en el silencio de los abandonados. El límite que sientes, como el final, puede ser en realidad el comienzo del capítulo más inesperado de tu viaje. ¿Te das cuenta de cómo el abandono, tan paralizante, esconde una verdad casi prohibida a la lógica humana? Que todos te hayan abandonado no significa que tu historia haya terminado. A menudo es entonces cuando la mano de Dios comienza a reescribirlo todo con tinta indeleble. ¿Te has preguntado alguna vez si este lugar de invisibilidad no es precisamente una incubadora de propósito? Lo que te hirió no es lo que te enterrará, sino lo que puede elevarte más allá de lo que jamás imaginaste. Incluso cuando las circunstancias dicen que no hay salida, la promesa eterna es de una compañía inquebrantable. No se trata de frases pegadizas ni de optimismo barato. Es una presencia real, inquebrantable, sin miedo a tus lágrimas y sobre todo, que nunca te abandona. Lo que la mayoría de la gente no entiende y no se atreve a admitir es que el silencio de Dios nunca ha sido ausencia. El silencio es la tierra donde Él planta las semillas de lo imposible. Muchos creen que estar solo es prueba de fracaso, cuando puede ser una puerta a la transformación. José fue dejado al margen de la historia por los hombres, pero se convirtió en una pieza clave en el plan de Dios. La trama del abandono se convirtió en el escenario de un cambio radical. ¿Y si tu límite hoy es, secretamente, el lugar donde florecerá la respuesta? Si todos se han ido, si el teléfono no suena, si los mensajes nunca llegan, si tu nombre ha sido borrado de las listas, debes saber esto: no estás solo. Hay alguien luchando a tu lado, aunque los humanos no lo vean. El Señor estaba con José y está contigo ahora mismo, en esta habitación, en este silencio. No luches solo, cuando la esencia de la fe es precisamente no estar solo, incluso en los días más oscuros. ¿Te has parado a pensar alguna vez que la mayor victoria se gana en ese terreno secreto donde solo tú y Dios conocen la batalla?
Quizás lo que falta para que tu historia dé un giro no es la aprobación de la gente, sino comprender que, aunque crees haber sido excluido del mundo, has sido incluido en el plan de Dios. El abandono puede tener nombre y rostro, pero la compañía del Señor es inexplicable, permanente y no depende de la aceptación humana. Es hora de romper la ilusión de que tu límite es el fin. No. El límite es un nuevo comienzo, es el clamor del alma que finalmente silencia las voces del miedo para escuchar el susurro de la promesa. Y ahora, si esta palabra ha resonado en tu dolor, si sientes que has llegado a tu límite y no puedes soportarlo más, escribe en los comentarios: ya no estoy solo. Decláralo con valentía, como quien cree que el silencio de las cárceles se romperá con el abrazo de Dios. No es una simple frase, es una declaración profética, una respuesta a la mentira del abandono. Si José fue recordado en la cárcel, tú también lo serás. Pero hay algo aún más profundo que pocos ven en esta historia. La presencia de Dios no solo consuela, sino que forja destinos. Y lo que sigue desafiará todo lo que entiendes sobre límites y nuevos comienzos. 12 años. El viaje de aquella mujer ya no era un viaje, sino un desierto aparentemente interminable, un ciclo de dolor silencioso, donde cada amanecer traía la misma herida abierta. Se mueve entre rostros desconocidos, cada paso un recordatorio de que no había fuerzas, ninguna salida visible, solo el peso agotador de alguien que, agotado, casi ya no cree que las cosas puedan cambiar. Su fe, oprimida por la vida cotidiana, aún late en lo profundo de su pecho, pero ya no brilla, simplemente resiste. El límite está tan cerca que a veces se encuentra luchando simplemente por seguir respirando. Nadie ve la magnitud de la batalla cuando la desesperación es discreta. Nadie nota la soledad de quien ya no puede seguir adelante, que siente que sus fuerzas se han agotado y que luchar se ha convertido en sinónimo de sobrevivir. En lo más profundo de su ser, se repiten preguntas que quizá ahora también resuenan en su alma. ¿Por qué parece que todos avanzan menos yo? ¿Por qué las respuestas insisten en no llegar, las señales en no manifestarse? ¿Será que para mí el final ha llegado antes que el principio? La multitud la empuja, sus hombros son tocados por personas que no saben cuánto de sí misma ya ha perdido en el camino. Todo en ella clama por alivio, no solo de su cuerpo, sino de su alma aplastada por el cansancio de esperar y no ver nada. Con cada consulta frustrante, con cada recurso agotado, las voces a su alrededor dicen que no hay salida, que tal vez sea el destino, que la esperanza es una ilusión. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado los mismos pronunciamientos? ¿Cuántos sienten que el suelo desaparece bajo sus pies con el paso de los años y el resultado nunca llega? El límite no es una línea imaginaria, es el punto donde el corazón ya no puede soportar el peso solo. Y es en ese preciso momento, en ese agotamiento extremo, que sucede lo inesperado. Ella ve a Jesús. No es solo un rabino, no es solo otro hombre que pasa. Es la última esperanza. La única posibilidad de romper el ciclo y experimentar algo nuevo. Pero la multitud es grande y la voz del miedo susurra: nunca llegas primero, no eres importante, no funcionará. Pero hay algo dentro de ella, una chispa que ha sobrevivido al tiempo, una fe poco común que se alimenta de lo imposible. Sigue adelante, aún sabiendo que podría ser rechazada, juzgada, expuesta. Cada paso es una victoria sobre la desesperación. Sudor en su frente, lágrimas brotando de sus ojos, un corazón acelerado. Extiende la mano y toca casi sin querer las vestiduras de Jesús. Nada grandioso, ningún espectáculo para los hombres, solo un gesto silencioso, lleno de esperanza y desesperación. Y en ese toque sucede lo imposible. El flujo de sangre se detiene de inmediato. Algo invisible cambia en la atmósfera, un poder que no puede explicarse con médicos ni teorías. Jesús se detiene.
Siente que un poder emana de él, no una energía mágica, sino el poder del encuentro entre la fe y la gracia. Se gira y pregunta, ¿quién me ha tocado? Los discípulos se sorprenden. Después de todo, tanta gente lo apretujaba. Pero Jesús no mira a la multitud. Busca una mirada específica, una historia oculta en la multitud, un corazón que ha llegado al límite y se atreve a creer. Temblando, la mujer se revela. Su historia sale a la luz ante todos. Expone la vergüenza, el dolor, el fracaso de sus intentos, el miedo a ser rechazada una vez más. Pero Jesús la sorprende, no solo la sana, la llama hija. Ya no es una persona invisible, ya no es una causa perdida, la identifica, legitima su sufrimiento, honra su persistencia. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda libre de tu sufrimiento. El toque de Jesús no solo detiene la hemorragia física, sino que redefine toda su identidad. ¿Ves el cambio aquí? Cuando todos solo te ven como el problema, cuando nadie reconoce la batalla oculta del cansado, Jesús ve el valor y la valentía de haber llegado al límite y aún así atreverse a buscar un milagro. No son los que nunca se cansan los que reciben la respuesta, sino los que, incluso abatidos, insisten una vez más. ¿Cuántas veces has sentido este agotamiento? ¿Alguna vez has estado en un punto donde la vida se reduce a esperar un resultado diferente, pero nada cambia? ¿Quién te dijo que tienes que aceptar la etiqueta de fracaso? ¿Acaso luchar tanto y no ver resultados es señal de que Dios está lejos? ¿O es precisamente cuando todo dice «se acabó» que el cielo se mueve? Hay dolores que solo quienes los experimentan comprenden. El desánimo de no ver el cambio, la angustia de sentirse tan cansado que quieres parar. ¿Y si Dios mismo permite largos periodos de espera para transformarte desde dentro antes de cambiar lo que te rodea? ¿Y si tu persistencia es más poderosa de lo que imaginas? Jesús no te ve como el mundo te ve, no te define por tu agotamiento, sino por la valentía de levantarte cada día, incluso herido. Nadie entiende el peso que llevas, pero Él está lo suficientemente cerca como para sentir cuando tu último hilo de esperanza toca el manto de la promesa. Él lo detiene todo, silencia a la multitud y te llama hijo, hija, amado. Honra públicamente aquello por lo que luchaste en secreto. Y hay algo que casi nadie comprende. No se trata de tener fuerza todo el tiempo, se trata de no rendirse cuando todo parece perdido. Se trata de creer que, al final, la ayuda llegará. ¿Has considerado alguna vez que quizás tu mayor milagro no sea la respuesta inmediata, sino la capacidad de seguir buscando cuando todo te dice que pares? Y si el verdadero «ve en paz» que Jesús pronuncia no es solo la sanación del cuerpo, sino la liberación de toda culpa, vergüenza y miedo a nunca ser suficiente. ¿Te imaginas en esta situación, cansado, exhausto, pero con la valentía de dar otro paso de fe? ¿Qué te impide acercarte a Él, tocarlo, exponerte ante Él? No es precisamente ahora, en tu extremo cansancio, que Dios quiere redefinirte, que usa tu debilidad como escenario para el milagro. Quizás has estado acumulando decepciones, escuchando que nunca llegarás, que tu victoria no es para hoy. Abandona ese pensamiento, no abandones el camino. Contrario a lo que muchos creen, llegar al límite no es falta de fe, sino el comienzo de una nueva etapa, cuando reconoces que ya no puedes luchar solo y permites que Jesús entre en la batalla. El milagro no está solo en recibir, sino en perseverar, en creer, en no soltar la mano de Cristo incluso cuando nada tiene sentido. Él honra a quienes perseveran. Ahora, como señal de entrega, como acto profético, escribe en los comentarios: elijo creer más allá del cansancio. Haz de esto una declaración pública, no eres invisible. Tu dolor no pasará desapercibido para el Señor. Haz de esto un memorial de fe. Imagina cuántas vidas pueden ser alcanzadas simplemente por tu decisión hoy.
demostrando que el agotamiento no es una sentencia definitiva, sino un punto de encuentro con la promesa. ¿Entiendes que no necesitas ocultar tu cansancio? Jesús no te rechaza cuando ve tu debilidad, al contrario, se acerca y se esfuerza por levantarte ante los demás. Y ahora, presta atención. Hay una verdad fundamental escondida en esta historia y puede cambiar tu forma de afrontar cada batalla de hoy en adelante. Lo que sigue tiene el potencial de desarmar las mentiras que te mantienen atrapado en el fracaso. El siguiente paso podría ser la clave para liberarte de un ciclo que ha parecido interminable durante años. Contra el viento cortante del desierto, una multitud avanza a toda prisa, guiada no por la certeza, sino por el miedo que les azota el cuello. El calor es sofocante, el polvo se adhiere a la piel sudorosa. El corazón de cada hombre, mujer y niño late con fuerza, presa de una mezcla de esperanza y terror. El horizonte revela lo imposible. Aguas profundas y turbulentas levantan un muro ante el pueblo, una barrera infranqueable que acecha cada pensamiento. Tras ellos, el creciente sonido de caballos y carros resuena, más cercano a cada segundo que pasa, trayendo a la memoria de la multitud el olor de la esclavitud y el amargo sabor del miedo. El pueblo de Israel ha llegado a su punto límite, donde no hay a dónde correr, ningún argumento, ninguna fuerza humana capaz de romper el bloqueo ante sus ojos. La desesperación se instala como el óxido en sus pechos. Los niños lloran en brazos de sus madres. Los ancianos se preguntan si el éxodo fue una locura. Los líderes flaquean, pero nadie se atreve a expresar en voz alta lo que todos sienten. Han llegado a su límite y se sienten demasiado solos para soportarlo. En este momento, todo espectador que alguna vez se haya visto rodeado de problemas insuperables, deudas, diagnósticos, traiciones, puertas cerradas por la vida, siente en lo más profundo de su corazón la misma asfixia. Saben que este tipo de desesperación no se explica fácilmente. La palabra fracaso resuena, el miedo al futuro paraliza. ¿Cuántos han oído que Dios tiene un plan, pero la realidad parece burlarse del consuelo fácil? ¿Y si en el fondo no hubiera solución? ¿Y si tu historia estuviera destinada a terminar aquí, entre el mar y el ejército enemigo? El grito silencioso de quienes no ven salida resuena no solo en el desierto, sino también en las habitaciones oscuras de quienes han perdido sus empleos, quienes no saben cómo pagar la próxima factura, quienes acumulan rechazos y puertas cerradas, quienes se sienten rodeados por todos lados. El pueblo mira a Moisés esperando un milagro, pero la lógica dice que no hay alternativa posible. No hay barca ni puente, solo la certeza de que todo se derrumbará. Pero es aquí, en este preciso punto de colapso, donde la promesa irrumpe como un rayo de luz en la oscuridad. Moisés, lleno de una valentía que solo existe cuando se ha tocado fondo, alza la voz no para proponer una solución humana, sino para pronunciar una palabra que desafía lo imposible. El Señor peleará por ustedes. Solo necesitan estar tranquilos. Éxodo 14:14. Este no es un consejo vacío ni un cliché motivacional. Es un llamado a la entrega radical, a la confianza que nace solo cuando ya no hay nada más que hacer con las propias fuerzas. Aquí está el punto de inflexión inesperado. Mientras la gente común intenta resolver las cosas por sí sola, Dios prepara un camino que supera todo entendimiento. El mar, que era un obstáculo, se convierte en camino. Las aguas que parecían una sentencia de muerte se abren para anunciar un nuevo comienzo. ¿Has notado alguna vez cómo, en los momentos en que todos te abandonan, es precisamente cuando la mano invisible actúa con mayor poder? ¿Acaso el límite no es un castigo, sino una invitación a lo sobrenatural? La desesperación, por cruel que sea, puede ser la puerta para que la intervención divina se manifieste incuestionablemente. ¿Cómo puedes confiar en algo así cuando tu corazón ya ha sangrado tanto? ¿Cómo puedes esperar en Dios cuando todos a tu alrededor ya te han dado por vencido?
o incluso cuando tú mismo ya te has dado por vencido. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿es esta solo otra bonita historia para consolar a quienes no tienen otra opción? Pero lo cierto es que en cada página de la historia de Israel hay una invitación a creer más allá de lo que se ve, a aceptar que hay batallas en las que no se lucha solo, porque Dios mismo entra en el campo. Y si lo que te falta no es fuerza, sino entrega, el Señor peleará por ti. ¿Estás dispuesto a ceder el control y permitirle hacer lo que ya no puedes hacer? Quizás estés pensando en este mismo momento en tus propias limitaciones, en situaciones donde ya no es posible esforzarte más. ¿Qué pasaría si en lugar de intentar salvarte, guardaras silencio y dieras paso a un milagro? El mar no se abrió para un pueblo fuerte, se abrió para un pueblo exhausto, sin alternativas, vulnerable. Lo que el mundo llama debilidad, Dios lo llama tierra fértil para su gloria. Y aquí viene el desafío. ¿Crees realmente que has llegado al final o has llegado al principio de una intervención que solo ocurre cuando todo se derrumba? No es hora de poner a prueba, con fe radical, esa antigua promesa que dice, hoy no lucharás solo. Si algo resonó en tu interior, declara tu fe públicamente en los comentarios. Creo que Dios abrirá un camino para mí. Que esta declaración sea tu grito de fe en el desierto, tu respuesta al silencio de Dios, tu acto de valentía ante el miedo. Y ve más allá. Dale me gusta y comparte este mensaje como un acto de fe, como quien siembra una semilla en la vida de alguien que también necesita descubrir que no está solo, que no tiene que luchar sin esperanza, que hay una mano más grande dispuesta a actuar cuando la fuerza humana se agota. Tu compartir podría ser el aliento que alguien necesita para no rendirse. Pero hay algo aún más intenso en esta historia que casi nadie percibe, y lo que sigue tiene el poder de desafiar profundamente todo lo que siempre has creído sobre la acción de Dios ante las crisis más devastadoras. La lámpara titilaba en las manos de la viuda, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes de barro de su casa en Sarepta. El viento árido parecía susurrar presagios del fin. No quedaba pan, el hilo de aceite amenazaba con secarse, y lo poco que quedaba era solo la promesa de otro día de privaciones. Los ojos de la mujer recorrieron la vasija casi vacía, la harina adherida al fondo como un suspiro de tenaz esperanza. El acre olor del hambre flotaba en el aire, y su corazón, ya exhausto por noches de insomnio y ansiedad, sentía el peso sofocante de un futuro incierto. Sus brazos cansados rodearon a su hijo delgado y silencioso, intentando protegerlo no solo del frío, sino de la silenciosa amenaza de la escasez absoluta. Nadie lo sabía, pero tras el rostro endurecido de esa madre, había un alma al borde del colapso. ¿Cuántos de los que escuchan esta historia también han llegado al límite? ¿Cuántos han experimentado el miedo paralizante de días sin respuestas, noches sin pan y mañanas sin promesas? El miedo al mañana, cuando las provisiones parecen escasear y la vida se reduce a cálculos, fragmentos de fe e intentos desesperados por hacer que lo poco que tenemos dure solo un respiro más. En esa escena de extrema penuria, un extraño cruza el umbral. Elías, el profeta desacreditado, hambriento y obligado por Dios a buscar sustento allí mismo, en la casa necesitada. Dame un poco de agua en una tinaja y también un pedazo de pan, pide con voz serena, casi improbable en tal miseria. La viuda, mirando al suelo, responde con la crudeza de quien ya no espera un milagro. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, no tengo pan, solo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite de oliva en una jarra. Estoy recogiendo leña para preparar una comida para mí y mi hijo, para que podamos comerla y luego morir. Es en ese momento, en ese abismo entre la nada y lo imposible, que la palabra de Dios emerge, aguda y liberadora, de labios del profeta. No tengas miedo, ve y haz lo que has dicho, pero primero hazme una pequeña torta y tráemela, luego haz otra para ti y para tu hijo.
Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no se agotará, ni el aceite de la vasija se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Es imposible escuchar estas palabras y no sentir un punto de quiebre. Allí, en ese instante, el miedo al futuro y a la escasez se enfrentan a la promesa de una provisión que desafía la lógica, una seguridad que no depende de las reservas, sino de la fidelidad de aquel que ve cada lágrima antes de que caiga. Esta historia no es una leyenda lejana. Refleja la desesperación de quienes viven al borde del colapso, intentando calcular el mañana con las manos vacías y el corazón abrumado. ¿Te has encontrado alguna vez así, contando monedas, mirando tu cuenta bancaria, el refrigerador casi vacío, y sintiendo el temor de no poder apoyar a tus seres queridos? ¿Has sentido el dolor corrosivo del miedo al día siguiente, la culpa de no poder ofrecer más, el peso de sentir que todo depende solo de ti? ¿Cuántas veces te has ido a dormir sin saber si tendrías la fuerza para afrontar la mañana, con el alma atormentada por la duda? ¿De verdad me ve Dios? ¿Le importa mi lucha, mis limitaciones, mi miedo a fallarles a quienes amo? Quizás te dijeron que solo necesitas confiar, pero confiar no es sencillo cuando la realidad está hecha de carencia, cuando el límite está ante tus ojos y no poder soportar más es el único sentimiento honesto. Pero lo extraordinario de la promesa de Dios a aquella mujer fue precisamente que apareció en el momento exacto en que ella admitió sus limitaciones. No hay vergüenza en reconocer: no puedo más, no me queda nada, he llegado al final. Es en ese lugar, en ese momento donde nadie más parece oír, que el cielo acalla la tormenta interior y la voz del Señor atraviesa el muro de la inseguridad. La harina de la tinaja no se agotará, ni el aceite de la vasija se agotará. Esta promesa resuena hasta el día de hoy, atravesando siglos, llegando precisamente al abismo de tu miedo, a tu desesperación por el futuro y a la incertidumbre que te aplasta. No es retórica, no son palabras vacías, es el Dios de lo imposible, diciendo que lo que ves como el fin puede ser el principio de la multiplicación. A menudo has escuchado que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, que todo depende de tu esfuerzo, de tu sudor, de tu rendimiento. Pero, ¿y si te dijera que espiritualmente el mayor milagro ocurre cuando reconoces tu incompetencia y entregas el control? El verdadero destino de quienes han llegado a su límite no es el colapso, sino la redención. Dios no necesita mucho para crear algo nuevo, solo necesita lo poco que tienes, la sinceridad de tu entrega, tu último resquicio de fe. ¿De verdad crees que tu futuro se limita a lo que ves? ¿O existe una dimensión sobrenatural de cuidado que solo espera un paso de confianza para revelarse? ¿Cuántas personas se rinden justo cuando estaban a un paso de la visita de Dios? ¿Cuántas gastan sus últimas fuerzas intentando calcular el mañana y, por lo tanto, no experimentan el sabor de un milagro hoy? En la experiencia de la viuda, hay un secreto poderoso que muchos ignoran. Obedeció incluso sin comprender. Le entregó lo poco a Dios y vio suceder lo imposible. No de golpe, sino día tras día, en una rutina de pequeños milagros que sostuvieron su hogar durante meses. Cuando solo se puede dar un paso de fe, incluso temblando, incluso llorando, es cuando las promesas se manifiestan con mayor radicalidad. El miedo a la escasez nunca se superará con la acumulación, sino con la confianza en un Dios que multiplica, que invade la árida rutina y transforma las cenizas en abundancia. No se trata de vivir relajados, ignorando las obligaciones. Se trata de saber, en lo más profundo del corazón, que aunque todo fracase, el Señor permanece fiel y nunca abandona a quienes ya no pueden luchar solos. Es hora de confrontar tus creencias. ¿Crees que tu vida depende de las circunstancias? ¿O crees en la fidelidad de un Dios que provee incluso cuando ya no hay esperanza humana?
Si esta palabra te ha conmovido, deja un comentario abajo. Elijo confiar en el Dios de la provisión. Declara públicamente que el miedo ya no determinará tus decisiones, que aunque el futuro sea incierto, la promesa es inmutable. Pero prepárate, porque la siguiente revelación traerá una verdad aún más impactante sobre cómo liberarse de las traiciones y la restauración que sorprenderá a todo corazón herido. El camino hacia lo imposible apenas comienza a abrirse, y lo que te espera podría poner tu vida patas arriba. La tienda de campaña del palacio ya no era refugio para David. Los pasillos, antes llenos de música y celebración, ahora resonaban con pasos apresurados y susurros de conspiración. El rey, con el rostro marcado por las noches de insomnio, escucha de los labios temblorosos de un sirviente la noticia que le destroza el corazón. Absalón, su hijo, se está volviendo contra él. Como si la conspiración de su propio hijo no fuera suficiente, Aitofel, su fiel consejero durante años, se une a la rebelión. La decepción hunde a David en un abismo de dolor. Aquel en quien más confiaba, aquel que conocía sus secretos más profundos, ahora empuña el cuchillo de la traición. ¿Cuántas veces has sentido tú también este vacío, esta herida abierta infligida por alguien en quien depositaste tus sueños, planes y esperanzas? Los límites del corazón se ponen a prueba en estos momentos. El peso de la soledad crece cuando quien debería estar a tu lado es precisamente quien más te hiere. David camina descalzo, cubierto de polvo, subiendo el monte de los olivos entre lágrimas, símbolo supremo de haber llegado al límite de sus fuerzas y de no encontrar apoyo en los hombres. Es en medio de este desierto de abandono que ora: aún mi mejor amigo, en quien confiaba, el que compartía mi pan, ha alzado contra mí su calcañar. Salmo 41:9. Palabras que trascienden siglos y aún resuenan en los rincones más recónditos de las almas de quienes han sido traicionados. El impacto de ser apuñalado por la espalda por alguien que nunca imaginaste puede hacerte sentir que luchas solo, como si ese límite fuera el punto de no retorno. Pero hay algo que el mundo no te dice sobre el dolor de la traición. Es precisamente ahí donde el cielo comienza a moverse a tu favor. La historia no termina con el golpe. David, a pesar del desamor, encuentra en Dios una fuerza que no proviene de aplausos ni reconocimiento, sino del amor que restaura sin exigir nada a cambio. ¿Te has parado a pensar cuántas veces has intentado reaccionar ante la traición buscando respuestas humanas, deseando justicia inmediata o deseando que el dolor simplemente se olvidara con el tiempo? La verdad es dura. Las heridas de la confianza no sanan con el paso de las horas. Solo la presencia de un Dios que ve en lo oculto puede transformar este amasijo de emociones en una nueva base. Quizás estés viviendo este momento de exilio emocional, mirando atrás y viendo a quienes deberían sostenerte la mano en lugar de empujarte al abismo. Quizás has llegado al límite de tus fuerzas y crees que no queda nadie a tu lado. Pero ¿qué hizo David en el punto álgido de su abandono? No buscó aliados entre los hombres ni intentó justificarse frenéticamente. Al contrario, reconoció su límite y lloró ante el único que jamás lo traicionaría. Cuando todo se derrumba a tu alrededor, cuando el viento se lleva la máscara de quienes parecían inquebrantables, finalmente ves la fidelidad de quien nunca te abandonó. No es casualidad que este episodio se haya convertido en una referencia para quienes atraviesan desiertos de ingratitud. David, quien podría haberse encerrado en la amargura, fue restaurado, elevado y justificado por Dios mismo. Eligió no luchar solo, porque comprendió que algunas batallas solo se ganan con el apoyo invisible de quien gobierna el universo. Ahora, respira hondo y deja que estas verdades penetren en tu corazón. El límite está ahí. El dolor de la traición es real. El deseo de rendirte también, pero este no es el final de tu historia. ¿Qué te impide levantar la vista y clamar por la justicia divina
por una verdadera restauración. ¿De verdad crees que estás condenado a caminar solo, o percibes la mano extendida de Dios, lista para levantarte? Jesús mismo revivió esta herida cuando Judas, un amigo cercano, traicionó su confianza en el momento más crucial. Si incluso el Hijo del Hombre fue traicionado, ¿por qué sentirías vergüenza o culpa por haber sido herido? Dios comprende tu dolor porque ya lo ha experimentado. Y es precisamente por eso que te ofrece un camino de restauración que no depende de las acciones de otros, sino de un encuentro real con sus promesas. Piénsalo, ¿cuántas voces a tu alrededor intentan minimizar tu dolor, simplemente diciéndote que lo superes o afirmando que todo forma parte de crecer? Pero solo quienes han perdido el equilibrio, quienes han sido heridos profundamente, saben que la verdadera restauración no proviene de palabras vacías, sino de un acto divino que lo cambia todo desde dentro. Negarse a luchar solo es un acto de valentía. Admitir la vulnerabilidad es, de hecho, arrojarse a los brazos de aquel que nunca decepciona. ¿Y si te dijera que, incluso ante una traición devastadora, puedes resurgir más fuerte, más completo y mucho más cerca de quienes realmente importan? Que el dolor del abandono puede ser la puerta a experimentar un milagro de justicia y a reconectarse con el amor más fiel que existe. David regresó al trono, pero sobre todo, regresó al corazón de Dios. No se trata solo de sobrevivir a la decepción, sino de permitir que esta fase sea el punto de inflexión hacia una nueva intimidad con el Creador. El límite que te hace pensar en rendirte puede ser el mismo que te empuja al abrazo del Padre, a la certeza de que nunca estarás realmente solo. La justicia que el mundo nunca podría darte, Él ya la tiene preparada. Lo que el enemigo usa para derribarte, Dios lo transforma en un testimonio de restauración. Y tú te permitirás permanecer prisionero del dolor esperando la reparación humana, o aceptarás hoy que existe una justicia mayor, una que nunca falla ni te abandona. Si esta frase resonó en tu corazón y sientes la necesidad de liberarte del peso de la traición, escribe en los comentarios: Dios es mi justicia. Decláralo públicamente, como quien rasga el velo del silencio y decide no luchar solo. Esta declaración es un acto de fe y un paso adelante en el camino hacia la sanación. Lo que pocos comprenden es que cuando expones tu herida ante el trono de Dios, ya no eres vulnerable, sino que estás protegido bajo las alas de aquel que todo lo ve y todo lo restaura. Y mientras escribes tu declaración, prepárate. Hay algo aún más profundo, una verdad revolucionaria a punto de revelarse sobre la fuerza que nace en el alma justo cuando toca fondo. Lo que sigue puede desmantelar todo lo que crees sobre los límites y demostrarte que, en las manos adecuadas, incluso el mayor dolor puede florecer en esperanza. Pablo yace de rodillas en el polvoriento camino a Damasco, cegado por una luz inexistente en este mundo que parece perforar de golpe todos los rincones de su memoria marcados por la sangre de aquellos a quienes persiguió. Los gritos, los rostros aterrorizados, las oraciones interrumpidas por su distorsionado celo por Dios. El eco de ese pasado pesa sobre sus hombros como una piedra infranqueable. No puede respirar sin sentir la culpa latiendo en cada latido de su corazón. Aquí, él es Saulo, el hombre odiado, el enemigo de los seguidores del camino, el rostro temido por multitudes que aprendieron a esconderse al primer susurro de su nombre. Él es la frontera visible entre la vida y la condenación, y ahora, postrado por completo, se da cuenta de que ya no tiene excusas, ni fuerzas, ni autoengaño. Todas las máscaras han caído, y lo que queda es el horror de lo que fue e hizo, el abismo de un pasado que cree que jamás podrá ser perdonado.
Pero entonces, en medio del terror de su propio fracaso, una voz que no acusa sino que grita: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», atraviesa la culpa como una espada de misericordia. Es Jesús mismo, no para juzgar, sino para reconstruir. En ese momento comienza una batalla en su alma. ¿Es realmente posible que lo que ha hecho no lo defina? Que ya no necesite luchar solo contra las voces que lo atormentan, que incluso alguien que ha llegado al límite, exhausto, incapaz de ocultar las heridas del pasado, no necesite vivir eternamente esclavizado por la culpa. La experiencia de Pablo no está muy alejada de la angustia que aprisiona a tantos corazones hoy. ¿Con qué frecuencia te encuentras revisitando viejos fracasos, errores que destrozaron tus propias promesas, decisiones que lastimaron a otros y al final vaciaron lo que pensabas de ti mismo? Quizás estás cansado de intentar reinventarte y fracasar, cansado de buscar perdón donde no debías o de fingir que tu historia ya no duele. El peso de estos errores puede convertirse en un yugo, una cadena que limita los sueños, las relaciones, el coraje para volver a intentarlo. Y lo peor es que el mundo repite que el pasado es como una marca, imposible de borrar. Pero ¿quién dijo que tienes que aceptar esta sentencia como una verdad absoluta? ¿Quién decretó que tus batallas nunca tendrán redención? ¿De verdad Dios exige perfección? ¿O ya conocía tus límites cuando te llamó por tu nombre, tal como lo hizo con Pablo? Cuando Pablo escucha la voz de Jesús, imagina un juicio implacable, una condena pública. Pero lo que recibe no es odio ni exclusión, sino una propuesta, una nueva vida. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo pasó, he aquí lo nuevo. 2 Corintios 5:17. Es una afirmación que desafía toda lógica humana. No importa cuán bajo hayas caído, lo que importa es cuánto puede Dios elevarte. El pasado de Pablo no se borra como si nunca hubiera existido. Se transforma en un testimonio, un punto de partida para un llamado imposible a los ojos humanos. El perseguidor se convierte en misionero, el instrumento del dolor en canal de gracia. Esto rompe la creencia de que solo quienes nunca han errado pueden ser aceptados, amados o usados por Dios. ¿Y si te atrevieras ahora a creer que también puede haber bendición más allá de lo que te dijeron que era tu fin? ¿Acaso el peso de la culpa no es más que una mentira repetida por quienes desconocen el poder de reescribir historias? Mira en tu interior. ¿Cuántas veces has pensado que no mereces empezar de nuevo, que tu historia está demasiado marcada para tener paz o un futuro? La culpa te susurra que has llegado a tu límite y que no se puede hacer más, pero el Evangelio responde: hoy no. Lucharás solo. No hay barrera infranqueable para quienes deciden confiar en la palabra viva de Jesús. El perdón no es teoría, es práctica, es una realidad sobrenatural. Pablo no estaba estancado en el suelo del camino, ni en la ceguera que lo venció. Fue guiado por otros, recibió oración, fue bautizado y restaurado. Todo esto mientras las marcas de lo que hizo aún estaban frescas en la memoria de muchos. Siempre te recordarán lo que fuiste, pero Cristo solo te recuerda lo que puedes ser en Él. Si la culpa por el pasado ha sido un veneno que mata tu esperanza, ahora es el momento de romper el ciclo. No es el peso de tus luchas ni la acumulación de derrotas lo que define tu destino, sino el poder de Dios que renueva todas las cosas. Ser una nueva criatura no requiere un pasado limpio, sino un corazón quebrantado, dispuesto a aceptar lo imposible, empezar de nuevo donde todos predijeron tu fin. Respira hondo, porque ninguna voz acusadora puede ahogar el llamado personal de Cristo. Lo que Él quiere hacer contigo no depende de la perfección, sino de la entrega total de tus fracasos en sus manos. Reflexiona. ¿No es el mayor error permanecer atrapado en la culpa cuando Dios ya ha declarado tu libertad? Si esta historia te conmovió, escribe en los comentarios: Jesús reescribe mi historia.
Ya basta de llevar esta carga solo. Declara públicamente tu sed de restauración. La vida de Pablo demuestra que incluso los pecadores más exhaustos, marcados por decisiones devastadoras, pueden transformarse en instrumentos vivos de esperanza. No aceptes que el pasado tenga la última palabra, y hay algo aún más profundo por revelar sobre cómo Dios obra con quienes han tocado fondo. Prepárate, porque lo que viene a continuación puede trastocar por completo todo lo que te han enseñado sobre empezar de nuevo y encontrar un propósito. Las húmedas paredes de piedra no ofrecían eco a la voz de Jeremías. El calabozo era oscuro, tan profundo y hostil como la crueldad que lo había arrojado allí. Ningún sonido provenía del exterior, salvo, de vez en cuando, el grito ronco de otro prisionero olvidado por las autoridades y quienes una vez lo habían oído profetizar. El suelo estaba frío y húmedo, y la soledad aplastaba cada pensamiento, como una mano invisible que le oprimía el pecho. Jeremías, el profeta que se atrevió a decir la verdad, estaba pagando un alto precio, la ausencia total de compañía. Nadie había venido a visitarlo, nadie le había ofrecido pan ni palabras. Era como si el mundo se hubiera empeñado en borrar cualquier rastro de su existencia. Su fidelidad a la voz de Dios, que tantos habían rechazado, lo había conducido a ese abismo silencioso, donde la esperanza parecía filtrarse por las grietas del calabozo. La sensación de estar fuera del alcance de cualquier mano humana dominaba la mente del profeta. Había llegado a su límite y solo quedaba el vacío. Ese mismo vacío que quizás te acompaña en los días en que tus verdades tienen un alto precio, cuando tu valentía se ve recompensada con el rechazo, e incluso quienes deberían apoyarte se han distanciado. Jeremías sintió el peso aplastante de no poder seguir adelante, de simplemente no poder soportar la extrema soledad a la que había sido condenado. ¿Has estado alguna vez en esa situación? ¿Te has dado cuenta de que por no callar ante lo correcto, perdiste amistades, respeto e incluso los lazos más íntimos parecieron romperse? La realidad de Jeremías es un vívido retrato de alguien que, por seguir convicciones y principios, termina aislado, incomprendido, abandonado incluso por quienes una vez dijeron, «Siempre estaré contigo». ¿No es la soledad uno de los grilletes más pesados de la existencia humana? Y peor aún, ¿cuántas veces, al enfrentarte al abandono, has creído que era el fin, que nadie estaría a tu lado, que luchar se había vuelto imposible porque ya nadie te veía? Dentro de ese agujero oscuro, Jeremías carecía de la calidez de una palabra amable. No escuchaba el consuelo de alguien que le dijera, «Estoy aquí para ti». Quienes estaban afuera, incluidas las autoridades religiosas, lo despreciaban. El profeta enfrentó no solo las consecuencias de su fidelidad a Dios, sino también el desprecio, las amenazas y sobre todo el olvido, el dolor de no ser reconocido, de ser degradado y reducido a nada por atreverse a seguir la luz cuando todos preferían las sombras. El límite de Jeremías era, sobre todo, este abismo de invisibilidad, donde los llantos no resuenan, donde las lágrimas caen en silencio. Es aquí donde el dolor de la soledad absoluta conecta tan fuertemente que uno siente que ya no puede soportarlo. Solo desea que todo termine, porque no hay nadie con quien compartir la carga. A nadie le importa lo que sientes. El vacío de la mazmorra refleja el vacío existencial que atormenta el corazón de quienes ya no ven salida, que han perdido el brillo en los ojos porque creer les ha costado demasiado. Pero es en este extremo, cuando todo exige rendirse, que las promesas de lo alto empiezan a cobrar sentido. El silencio de los hombres no impide el susurro divino. Jeremías escucha, en medio de la oscuridad, entre el miedo y el abandono, una voz diferente, no de acusación, sino de presencia. El Señor le dice con claridad, «No temas, porque yo estoy contigo». Jeremías 1:8.
Esta palabra atraviesa la desesperación como un rayo de luz que no depende de la aprobación de los demás ni del número de manos extendidas. Dios mismo entra en la mazmorra, no para liberarte de inmediato, sino para decirte: no estás solo, aunque nadie te vea, yo te veo. Aunque nadie te quiera, yo te quiero. Aunque el mundo ignore tu dolor, no solo lo percibo, sino que lo siento contigo. ¿Puedes creerlo a pesar de todas las historias que la soledad ya te ha contado? Muchos dicen que el aislamiento es resultado de errores, malas decisiones y la incapacidad de adaptarse. Pero, ¿y si en realidad tu soledad es el precio de la fidelidad, del compromiso con algo más grande que complacer a los demás? ¿Cuántas veces te han dicho que necesitas ser flexible, renunciar a tu verdad, solo para evitar el abandono? ¿Y si la verdad es que, manteniéndote firme, estarás solo ante los hombres, pero nunca al margen del corazón de Dios? Jeremías aprendió en lo más profundo del abandono que ninguna limitación humana puede impedir la presencia divina. Cuando todos te dan la espalda, Dios permanece frente a ti. No importa cuánto te ignoren, cuánto piensen que no resistirás, que tu fin es inevitable, siempre hay una presencia silenciosa y poderosa a tu lado. La presencia de aquel que prometió nunca dejarte ni abandonarte. Esta no es la esperanza teórica de la religión, es la experiencia agonizante y a la vez redentora de quienes viven hasta el extremo de no poder continuar, pero descubren que no tienen que luchar solos. El verdadero milagro no es salir inmediatamente del calabozo, sino darnos cuenta en lo más profundo de que no somos invisibles para el Creador. Si sientes que has tocado fondo, no solo por la ausencia de personas, sino por la ausencia de sentido, el agotamiento de días interminables sin voz, sin consuelo, sin compañía, recuerda que la promesa no cambia. Estoy contigo. Jesús, en silencio, ve tu fidelidad y recoge tus lágrimas. La soledad, al reconocerla ante Él, se transforma en encuentro. Quizás nadie entienda la profundidad de lo que estás pasando, pero Dios sí. Quizás ya no puedas explicar tu dolor, tu cansancio, tus límites, pero Dios no exige explicaciones. Solo te pide que te rindas, que confíes, que lo dejes entrar. No dejes que nadie te convenza de que estar solo es un fracaso, de que el dolor de no ser acogido es señal de debilidad. En la lógica del cielo, las mazmorras se transforman en altares, las noches más oscuras, en encuentros inolvidables con el Dios que nunca abandona. ¿Cuánto tiempo podrás soportar este peso solo antes de abrir tu corazón y permitir que la presencia divina te sostenga? El límite no es el fin, es el lugar donde comienza la verdadera dependencia. Siente el poder de esta palabra flotando sobre tu vida como una mano que acaricia tu alma cansada. No temas, porque yo estoy contigo. No te dejes secuestrar por las opiniones de quienes te han aislado, ni permitas que el dolor de la soledad determine el valor de tu futuro. Cree, puedes estar solo ante los ojos del mundo, pero nunca estás abandonado en el reino de Dios. ¿Qué tal si transformas este dolor extremo en un clamor auténtico? Si esta palabra te llegó al corazón, escribe en los comentarios como un clamor de fe: elijo no rendirme, ni siquiera en silencio. Esto no es solo exponer tu dolor, es declarar a ti mismo y al mundo espiritual que tu historia no termina en este lugar oscuro. Y más, comparte este video como si enviaras un mensaje de ayuda a alguien que también lucha en silencio. Tu gesto puede ser la respuesta a la oración de alguien que está al límite y necesita saber que no está luchando solo. Y si crees que este mensaje es vivificante, disfrútalo como un acto de fe y evangelización, mostrando al algoritmo y al cielo que aún hay personas que no se rinden al abandono. Tu toque en este video también es un abrazo espiritual para otros corazones. Pero si pensabas que el calabozo era el peor escenario posible, prepárate. Hay historias donde la pérdida cala aún más hondo.
Lo que está a punto de revelarse podría sacudir los cimientos de tus creencias sobre el dolor, la pérdida y la superación. ¿Estás listo para superar tus propios límites emocionales y descubrir qué sucede cuando el dolor no es solo ausencia, sino también despedida? No te vayas. Lo que viene después puede sorprender incluso a los más resilientes. La lluvia azota la madera de la barca, haciendo que la cubierta esté resbaladiza y fría bajo los pies de los discípulos. Enormes y amenazantes olas rompen por todos lados, mientras el viento aúlla como un enemigo invisible que intenta arrojarlos al abismo del mar. El cielo no ofrece rastro de luz, solo el peso de la noche y la abrumadora sensación de que todo está fuera de control. En medio del caos, los discípulos se aferran a las cuerdas y entre sí, con los ojos abiertos y el corazón acelerado. El miedo al mañana los consume por dentro. Cada nuevo trueno parece anunciar no solo la siguiente ola, sino un fracaso inminente, la sensación de haber llegado a su límite, ese punto donde ya no es posible luchar solos. El mañana se ha convertido en un enemigo, una promesa de dolor y pérdida. ¿Hay realmente esperanza cuando todo a su alrededor ruge para hundir la barca de sus vidas? Jesús, sin embargo, descansa serenamente en la popa, envuelto en una paz que carece de sentido ante el terror. Allí, mientras la tormenta declara la guerra, Él permanece. El contraste es impactante. A un lado, hombres exhaustos por la fatiga, por la ansiedad de no controlar el futuro, por la duda sobre su propio valor. Al otro, la quietud sobrenatural de aquel que todo lo domina, incluso cuando el universo parece desmoronarse. El miedo colectivo se transforma casi en desesperación. Señor, sálvanos, perecemos. El grito corta la noche como una espada. No es solo la voz de los discípulos en esa tormenta, es el mismo grito de quienes hoy temen el mañana, temen los resultados de los exámenes médicos, temen el despido inesperado, las relaciones rotas, las facturas que no cuadran, la soledad que acompaña a cada nuevo día. ¿Cuántas veces te has encontrado en esa barca rodeado de aguas turbulentas, anhelando una salida, mientras la tormenta parece interminable? La ansiedad ante lo desconocido, ante un futuro que se nos escapa, revela una herida profunda. La necesidad desesperada de control, de garantías que nunca llegan. El mañana es un espectro que nos visita al amanecer, interrumpe nuestro sueño, nos roba el apetito. En este escenario, la mente es como un barco sacudido por oleadas de pensamientos. ¿Y si fracaso? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si Dios no hace nada? Pero ¿depende realmente su valor de los resultados del mañana? ¿Es la paz solo para quienes ya han capeado las tormentas? ¿O existe una promesa mayor, una presencia fiel en medio del caos? ¿No resulta incómodo pensar que quizás nos hemos acostumbrado a luchar solos, intentando controlar lo incontrolable, cuando la verdadera paz nunca ha estado en nuestras manos, sino en aquel que está con nosotros, incluso cuando creemos que duerme? De repente, Jesús se levanta y por un instante, el tiempo parece detenerse. Su mirada penetra el miedo, como si viera cada angustia, cada lágrima no derramada, cada oración silenciosa. No pregunta la razón del miedo como una acusación, sino como una invitación. ¿Por qué tienen tanto miedo? Mateo 8:26. Esta pregunta, formulada con la fuerza de quien conoce las profundidades del alma, revela algo profundamente transformador. La verdadera tormenta no está afuera, sino dentro del corazón. El miedo a lo venidero, la ansiedad ante lo desconocido, son olas internas que intentan ahogar la fe. Y en ese instante, Jesús muestra que no es necesario esperar a que las circunstancias cambien para experimentar la paz. Calma el mar con una palabra, pero antes desea calmar el corazón de quienes creían no poder resistir más. Este es el secreto que pocos comprenden.
No es la ausencia de problemas lo que nos permite caminar en paz, sino la presencia de aquel que gobierna todas las cosas, incluso el mañana que tanto nos aterra. ¿Has considerado alguna vez que tu lucha podría ser, en realidad, una oportunidad para experimentar algo que solo se revela en el límite? Que tal vez, cuando llegues al límite de tus fuerzas, finalmente te darás cuenta de que nunca estuviste realmente solo, que incluso cuando sientes que no puedes más, hay una mano eterna que sostiene la barca y tu corazón. La promesa de Jesús no es librarte de todas las tormentas, sino garantizar que, incluso en las peores noches, no tengas que enfrentarte a nada solo. Esto es más profundo que cualquier consuelo fugaz. Es la certeza de que tu historia no depende de las predicciones del mundo, sino del cuidado de Dios, que está tan cerca como tu propio aliento. En medio del intenso rugido de las aguas, de la inseguridad paralizante, hay una presencia que silencia incluso al viento. El miedo a lo venidero pierde su poder ante aquel que es mayor que cualquier amenaza. La ansiedad por el futuro se enfrenta no con la fuerza de la razón, sino con la confianza de que Jesús nunca abandona la barca. Y si la tormenta aún no ha amainado, si tu corazón aún no se ha calmado, no es señal de ausencia divina, sino una invitación a confiar profundamente. Si sientes que has llegado al límite, que ya no puedes remar contra la corriente, recuerda, no estás a la deriva. Él está aquí, en tu barca, y en cualquier momento puede transformar el caos en calma. El mañana nunca será mayor que la fidelidad de Dios hoy. No luches solo, no creas la mentira de que solo gana quien nunca teme, porque incluso los discípulos más cercanos dudaron y sin embargo fueron abrazados por la gracia. Ahora quiero invitarte a declarar en los comentarios, como un acto de fe ante las tormentas de la vida, escribe: Jesús está en mi barca. Si esta palabra te resonó en un momento de ansiedad por el mañana, si tocó la herida del miedo al futuro, usa este espacio para afirmar públicamente que tu esperanza no está en el control de las circunstancias, sino en la fiel compañía del Hijo de Dios. Recuerda, exponer tu vulnerabilidad es un acto de libertad. Y hay poder cuando declaras con fe lo que tu corazón anhela experimentar. La tormenta no define tu destino, la presencia de Jesús sí. Dilo, escríbelo. Comparte tu clamor y tu esperanza, porque hay otros navegando por las mismas aguas, necesitando ver que no están solos. Pero hay algo aún más extraordinario escondido entre las líneas de esta noche tormentosa. Un secreto que podría redefinir por completo cómo afrontarás el mañana. Prepárate, porque lo que viene a continuación puede desafiar todo lo que crees sobre las limitaciones, el miedo y el verdadero origen de la paz interior. En los polvorientos y asolados campos de Galaad, el silencio penetrante del crepúsculo solo acentuaba el peso de la indefensión. Jefté, cuya mirada reflejaba la firmeza de quien había aprendido a sobrevivir al rechazo, mantuvo la frente en alto incluso cuando sus hermanos, con palabras frías y gestos duros, lo expulsaron de la casa. No era solo la sangre que no podían aceptar, sino la idea de que el hijo de una mujer considerada inferior pudiera valer tanto como ellos. Expulsado y expulsado, Jefté se alejó solo de lo que una vez se había atrevido a llamar hogar, sintiendo sobre sus hombros no solo el polvo del camino, sino el peso del desprecio que sangraba con cada recuerdo. Las palabras de sus hermanos resonaron, azotando su identidad. No heredarás en la casa de nuestro padre por ser hijo de otra mujer. El dolor de ser rechazado por quienes deberían protegerlo hiere más profundamente que cualquier adversidad externa, porque cala hondo en el alma y hace que el corazón dude de su propio valor. En este preciso punto, la historia de Jefté se entrelaza con el dolor universal de quienes han sido descartados, subestimados, juzgados indignos. Es el límite del abandono,
la sensación de que nadie les tiende una mano cuando todo se derrumba. ¿Cuántos hoy llevan cicatrices idénticas? ¿Cuántas personas como tú han escuchado de alguien cercano que no son suficientes, que no pertenecen, que no merecen ocupar un lugar de honor? La carga del rechazo es tan destructiva porque actúa silenciosamente, desde adentro hacia afuera, corroyendo el coraje y bloqueando los sueños. Quizás ya has intentado demostrar tu valía, solo para oír puertas que se cierran y voces que dicen que no hay lugar para ti. Y es en este territorio devastado del alma donde surge la inquietante pregunta: ¿cuando nadie nos quiere, Dios también nos da la espalda? ¿O hay un propósito oculto bajo las capas de rechazo que solo la eternidad puede revelar? El texto bíblico, sin embargo, destaca una verdad perturbadora. Jefté el Galaadita era un valiente guerrero. Jueces 11:1. Un detalle que nadie esperaba, pues en los registros humanos, Jefté era simplemente el marginado, el proscrito, aquel que vivía al margen, con hombres considerados vacíos e inútiles. Pero Dios, que no solo lee currículos, define toda una identidad basándose en lo que muchos descartarían. Es impactante saber que, para el Señor, Jefté nunca fue desechable. Al contrario, fue valiente. He aquí un cambio radical. Lo que la sociedad rechaza, Dios lo considera valioso. Lo que la familia desprecia, Él lo aparta para misiones imposibles. Lo que uno considera una deficiencia puede ser precisamente lo que se utilizará para transformar destinos. ¿Cómo explicar que alguien tan marginado fuera precisamente el elegido para liberar a todo un pueblo? ¿No es eso lo que desafía la lógica del mundo y desmantela por completo el argumento de que uno es lo que otros dicen ser? El dolor de Jefté refleja a nuestra generación. Muchos se dan por vencidos porque creen que el valor se mide por la aceptación y el prestigio. El mundo dice: solo eres útil si encajas, si cumples con las expectativas. Pero si has llegado al punto de agotamiento tratando de complacer y parece que nada es suficiente, quizás estés al borde de un milagro, porque cuando todos te rechazan, es cuando el Padre se acerca para levantarte. Y si en tu límite descubres que no tendrás que luchar solo, ese rechazo, por devastador que parezca, es simplemente la redirección de Dios hacia un propósito que solo Él conoce. El Señor mismo no ve como ve el hombre. Mientras todos miraban el pasado de Jefté, Dios ya veía el futuro que nacería de su valentía probada en el fuego de la exclusión. Consideremos otro giro sorprendente. Tras años de ausencia, cuando la crisis realmente golpea e Israel se enfrenta a un enemigo terrible, son los hermanos de Jefté y los ancianos de la ciudad quienes humildemente acuden a él y le dicen: «Ven, sé nuestro líder para que podamos luchar contra los amonitas». Quienes lo consideraban indigno, ahora reconocen que el talento, la fuerza y la sabiduría nacen del sufrimiento transformado en experiencia. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que Dios puede usar la misma puerta por la que fuiste expulsado como punto de retorno a tu gloria? Quienes despreciaron tu dolor pueden presenciar tu restauración. Y aquí reside una verdad poderosa. La historia que todos querían borrar es precisamente la que Dios reescribe para mostrar que, en el límite del rechazo, florece una valentía inesperada. Si crees que ya no puedes más, que tu camino ha llegado a su fin porque el rechazo fue insoportable, recuerda, el cielo está escribiendo un guión donde dejas de ser víctima y te conviertes en protagonista. Este cambio es el sello de Dios sobre quienes llegan a su límite y ya no soportan caminar solos. En la vida de Jefté, el aislamiento no fue un castigo, sino una preparación. La humillación no fue una sentencia, sino una escuela de valentía y fe. Lo que parecía una derrota se convierte en una plataforma para un nuevo comienzo. ¿Estás dispuesto hoy a desafiar la voz del rechazo y dar paso al llamado de aquel que no se fija en tus defectos,
sino en tu valentía para continuar. Y si Dios permite el dolor de la exclusión para preservarte de algo peor o para prepararte para un desafío que solo tú podrás afrontar, ¿por qué insistir en conformarte con los estándares de aceptación de quienes desconocen tu valor, si el Creador ya te ha apartado para algo mayor? Presta atención. El mismo Dios que destacó a Jefté como valiente, incluso cuando todos lo veían como un error, es quien te señala tu límite y te promete que no tendrás que enfrentar todo esto solo. No dejes que el rechazo defina tus próximos pasos. De hecho, puede ser el instrumento que Dios usa para distanciarte de entornos tóxicos y personas que limitarían tu crecimiento. Cuando todos te dan la espalda, el cielo se vuelve hacia ti, listo para sostenerte. No es casualidad que, a lo largo de la Biblia, los grandes líderes surjan de los rechazados y marginados. El criterio de Dios nunca ha sido la cantidad de aplausos, sino la calidad del carácter forjado en el silencio del dolor. Es posible que hoy tu mayor lucha no sea externa, sino interna. Superar el eco de las palabras que intentaron disminuirte. Pero recuerda, la voz que más importa es la del Señor, quien te llama a ser valiente incluso en las noches más difíciles. Aquí está el secreto. En el límite del desprecio, Dios forma guerreros. Ahora, un llamado radical a la reflexión. ¿Cuántas veces te has sentido así, marginado, desacreditado por quienes más deberían apoyarte? Existe en ti un descontento, una inquietud de que tu destino no sea simplemente sobrevivir al rechazo, sino superarlo. Si esto resuena en tu corazón, si ya has llevado la carga del rechazo y deseas ser visto y llamado por el Dios que no abandona a nadie, deja un comentario. Elijo ser visto por Dios. Declara públicamente que ya no aceptas ser definido por la mirada de los demás, sino que asumes, con fe, la identidad que solo el Señor puede darte. Que este acto de fe sea la clave de tu nueva historia, la historia de quienes, rechazados por los hombres, son elegidos para misiones imposibles. Pero ¿y si esta historia esconde un aspecto aún más profundo e impactante? ¿Y si el rechazo fuera en realidad una marca de los elegidos, una señal de que estás siendo apartado para algo grandioso que solo quienes pasan por el fuego pueden llevar? Prepárate, porque una revelación está saliendo a la luz que podría cambiar el curso de tu lucha contra el dolor. Lo que está por venir revela una verdad que pocos se atreven a afrontar, pero que podría ser la clave para tu liberación interior. Las piedras vuelan sin vacilar, cortando el aire entre una multitud enfurecida. No hay compasión en los ojos de quienes observan, solo la cruda satisfacción de quienes creen tomarse la justicia por su mano. Entre ellos, Esteban no grita, no intenta esquivar. Permanece con los ojos abiertos frente a la tormenta de juicios y odio que lo rodea. De pie, solo ante los límites de la humanidad, Esteban siente el peso de cada palabra distorsionada, de cada acusación injusta que golpea su corazón más profundamente que cualquier roca. El tiempo parece congelarse cuando alza la vista al cielo. Y en ese momento ya no hay miedo a lo que está por venir, solo la profunda conciencia de que lo hiere lo innegociable, su fe, su propósito, su verdad ante Dios. La lapidación no comenzó de repente, fue la culminación de una secuencia de injusticias, malentendidos y puertas cerradas al diálogo y la compasión. Muchos, al ver la escena, se preguntarían: ¿por qué Dios permite que los fieles sufran abusos tan brutales? No es eso lo que nos hace dudar, lo que nos hace sentir que hemos llegado a nuestro límite y que ya no podemos soportar las brutalidades de esta vida. ¿Cuántos aquí han sentido que la injusticia es asfixiante, que el dolor infligido por otros es mayor que cualquier batalla interna? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Hechos 7:55.
El poder de esta escena reside precisamente en su contradicción. Mientras el mundo acumula acusaciones y maldiciones, Esteban ve lo que nadie más ve. Contempla la gloria celestial cuando a su alrededor solo pueden alimentar resentimiento e ira. Ya no está atado a la tierra, su espíritu trasciende el dolor que quieren infligir a su cuerpo. Cuando te sientes aplastado por las injusticias, cuando cada palabra que te lanzan duele más que cualquier herida física, ¿crees realmente que el cielo ignora tu lucha? ¿O existe un cielo que se abre precisamente cuando todo en el mundo parece cerrarse? Esteban no responde con odio, no pierde su identidad, no renuncia a sus valores. Perdona, ora, eleva sus pensamientos más allá de la violencia concreta que lo destruye desde afuera y permite que Dios lo reconstruya desde adentro. Ese es el impacto. Cuando llegas al agotamiento máximo, cuando las fuerzas terrenales no son suficientes para sostener tu alma, el Espíritu Santo puede llenar todo el vacío que las injusticias han tallado en ti. Quizás has sido víctima de traición, juicios infundados, persecución laboral, abandono familiar o una injusticia que nadie más reconoce. El dolor de sufrir por lo que no se merece es uno de los más devastadores, porque le roba a la víctima incluso la esperanza de una retribución justa. ¿Cuántas veces has pensado que Dios ha olvidado tu sufrimiento, que no ve tus lágrimas secretas, que tu voz se desvanece en el ruido del mundo? Esteban, a punto de sucumbir, nos da una revelación. Existe una dimensión donde el dolor no tiene la última palabra, donde las injusticias humanas no anulan el honor del Todopoderoso. El cielo no cierra los ojos ante quienes son injustamente heridos. Al contrario, es en estos momentos cuando se revela con mayor fuerza. ¿Será falta de fe resistir el dolor? ¿O será que el verdadero poder de Dios se manifiesta precisamente cuando alcanzamos el agotamiento total de nuestras defensas humanas y descubrimos que el Espíritu puede fortalecernos desde dentro? Piensa, ¿cuántas enseñanzas religiosas has escuchado que dicen que la injusticia es parte de la vida, una cruz que se lleva en silencio? Y si te dijera que el cielo no requiere silencio, sino resiliencia, una fe inquebrantable y la valentía de ser fiel a ti mismo, incluso cuando todo te empuja a la amargura. La historia de Esteban no se trata solo del martirio, revela la paradoja de que, en nuestros momentos de mayor soledad, nos sentimos abrazados por las manos invisibles de Dios. No es el sufrimiento lo que nos define ante el Todopoderoso, sino cómo reaccionamos ante Él. Esteban no implora justicia a los hombres porque ya percibe una justicia superior, una justicia que ningún tribunal terrenal puede conceder ni arrebatar. Al caer las piedras, responde con un grito de compasión: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Qué fuerza es esta capaz de transformar el límite del dolor en una pura manifestación de amor? Muchos dirían que esto es imposible, que al llegar al extremo del sufrimiento, la única respuesta posible es encerrarse en uno mismo, endurecerse, enfriarse para sobrevivir. Pero, ¿y si el camino a la victoria que Dios desea para ti reside precisamente en la capacidad de entregar al Padre incluso aquello que más te duele, confiando en que Él es el juez justo y que ninguna lágrima derramada por la injusticia cae en el olvido? ¿Alguna vez te has permitido orar por aquellos que te han hecho daño? ¿O todavía cargas con el peso del odio, el resentimiento y la sed de autocomplacencia? Quizás, al ver todo esto, te sientas al borde del colapso emocional, exhausto por soportar las consecuencias de las acciones ajenas, con ganas de rendirte. ¿Cuántos han pensado, ya no soporto este dolor, luchando solo contra todo y contra todos? Es precisamente en estos momentos que la revelación de Esteban estalla como un faro. Mientras el mundo intenta agotarte, hay una fuerza celestial que no depende de la aceptación humana, que trasciende las injusticias y sostiene a quienes deciden mantenerse firmes. No es fácil, no es cómodo, pero es real.
Y es en este terreno sagrado, entre la injusticia máxima y la esperanza inexplicable, que el Espíritu de Dios se mueve con mayor intensidad en la vida de quienes resisten el colapso del alma. No se trata de negar tu dolor, se trata de no permitir que se convierta en tu única identidad. El punto de quiebre no tiene por qué ser tu fin. Llegar al límite de tus fuerzas, hasta el punto de declarar «no puedo más», puede ser el momento exacto en que los cielos se abran sobre tu cabeza, mostrándote que no tienes que luchar solo. El cuerpo de Esteban cae, pero su legado es indestructible. Dios lo honra no por haber sufrido, sino porque se mantuvo fiel, recto y resiliente ante lo que habría destruido a la mayoría. Y esa es la respuesta. No hay justicia humana capaz de restaurar lo que te han robado del corazón, pero sí hay honor divino para quienes se niegan a ser definidos por las piedras de la injusticia. Respira. Permítete sentir el profundo impacto de este mensaje. Si te identificas con esta experiencia de ser herido injustamente, de ser incomprendido cuando solo querías hacer el bien, no ocultes tu dolor. Declara en los comentarios: elijo confiar en la justicia de Dios. Usa tu voz, incluso si el mundo insiste en acallar tu clamor. El cielo no ignora a quienes llegan al límite, y la historia de Esteban lo demuestra. Es en los valles más oscuros donde la gloria de Dios se manifiesta para quienes perseveran. Pero te esperan capas aún más profundas de restauración. Lo que viene a continuación desafiará todo lo que crees sobre afrontar el dolor. Pedro está de pie junto al lago, el olor a brasas aún fresco en la mañana, sus dedos inquietos porque el pasado palpita con más fuerza que el hambre. No ha dormido bien desde aquella noche, cuando el miedo a caer, a cometer el mismo error de nuevo, a no ser perdonado nunca, le hizo negar a su maestro. La espada de la culpa corta sus pensamientos y recuerda la voz de Jesús, su mirada atravesando a la multitud, el frío silencio justo después de la tercera negación. No hay oscuridad más densa que la de fallarle a quien más amas. Pedro, que juró estar al lado de Jesús hasta el final, se sintió reducido a la nada al darse cuenta de lo frágil que era. ¿Cuántas veces te has visto así, marcado por los errores, cargando con el peso de un fracaso que tú mismo no puedes olvidar, con miedo de intentar tropezar de nuevo? Algunos dicen que caer es solo una parte del camino, pero ¿qué pasa cuando parece que la caída te define más que todo lo demás? El miedo al fracaso no es solo miedo al futuro, es un recordatorio constante del pasado, de lo que hicimos, de lo que no hicimos, de todas las promesas que rompimos con nosotros mismos y con Dios. Y así llegas a tu límite, convencido de que no hay vuelta atrás, de que levantarte es inútil, porque la vergüenza te arrastrará de vuelta al suelo. ¿Será este ciclo de culpa y miedo solo falta de carácter o hay algo que nadie te ha dicho nunca? El corazón de Pedro, cargado de dudas, estalla en preguntas, pero es en ese preciso instante que oye lo imposible. Jesús, ya resucitado, lo llama por su nombre. No hay ira en su voz, ni desprecio, solo ternura y una invitación a sentarse junto a las brasas, como dos amigos que aún tienen mucho de qué hablar. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? El sonido de estas palabras resuena en el aire, arrancando viejas lágrimas del pecho de Pedro. 3 veces el maestro repite, no como quien interroga, sino como quien sana. Cada sí de Pedro va cosiendo lentamente las heridas abiertas por sus 3 negaciones. Y finalmente Jesús lo sella todo con el llamado «Apacienta mis ovejas». Juan 21:17. Una invitación no solo al perdón, sino a una nueva misión, una restauración radical de la dignidad, un llamado a comenzar de nuevo. Jesús no restriega el error por el polvo, no exhibe la vergüenza, la cubre. Pedro ya no necesita luchar solo contra el miedo a volver a fallar, porque ahora camina junto a Cristo mismo, el único capaz de transformar la culpa en nuevas oportunidades.
¿Te das cuenta del impacto de esto? No es hora de afrontar el hecho de que no es tu debilidad la que obstaculiza el propósito de Dios, sino el miedo a no ser aceptado después de cada caída. Y si la verdadera victoria no reside en no tropezar nunca, sino en levantarse cada vez más fuerte, apoyado por quien prometió nunca abandonarte en medio de la lucha. Jesús restaura la dignidad de quienes se creen derrotados y transforma el límite en un nuevo punto de partida. Él no solo te llama de nuevo, sino que te confía algo precioso. Cuidar, amar, pastorear, continuar, a pesar del miedo, a pesar del pasado. Puede que te mires a ti mismo y solo veas defectos, pero Jesús te mira y ve resiliencia, coraje y valor. ¿Qué es más cierto? ¿El veredicto de tu propia conciencia o la palabra de quien te creó? No dejes que el miedo a fallar de nuevo defina los pasos que darás de ahora en adelante. La vergüenza no puede ser más grande que el llamado. Respira hondo, permítete sentir este mensaje y responde con honestidad y fe. ¿Estás dispuesto a confiar en que un nuevo viaje comienza ahora, incluso si todavía temes cometer errores? Si esta historia resonó contigo, escribe en los comentarios: quiero comenzar de nuevo con coraje. Declara públicamente este deseo, incluso si tu voz aún tiembla, porque cada acto de fe es una provocación al pasado y una invitación a Dios a actuar en el presente. Ahora bien, tengan presente una verdad perturbadora. Muchos creen que quienes han caído nunca volverán a ser los mismos, pero el Evangelio revela lo contrario. Quienes son restaurados por Jesús son, de hecho, los líderes de una nueva era. ¿Qué les parecería si les dijera que la mayor autoridad solo se concede a quienes han probado el amargo sabor del fracaso? ¿Qué les parecería experimentar lo que pocos se atreven a admitir? Quienes han tocado el suelo saben cómo levantar a otros. Y aquí viene el punto más impresionante. Hay poder en ser vulnerable a la gracia, hay fuerza en admitir el miedo y seguir adelante a pesar de todo. Manténganse alerta, porque lo que está a punto de revelarse puede cambiar radicalmente todo lo que pensaban sobre límites, fracaso y segundas oportunidades. El cuerpo, antaño respetado, de Job yace polvoriento bajo las ruinas de todo lo que ha perdido. Sus amigos se apiñan a su alrededor, cada uno con explicaciones para su sufrimiento, pero ninguna respuesta cura la angustia que arde como un fuego secreto en su pecho. Mis oídos habían oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Estas palabras escapan de los labios de un hombre destrozado, cuyo límite había sido superado hace mucho tiempo. Siente no solo el dolor común de la vida diaria, sino un vacío que lo consume, como si vivir fuera una carga invisible que pesa el doble con cada respiración. Job ya no puede forzar el optimismo. La esperanza parece un hilo delgado, a punto de romperse. El silencio de Dios lo aplasta más que las duras palabras de sus amigos, y la ausencia de una explicación racional hace que la angustia crezca hasta que parece que nada más importa aparte del dolor mismo. No solo ha tocado fondo, sino que se ha convertido en parte de él. ¿Cuántos observadores sienten lo mismo? ¿Cuántos viven rodeados de voces, consejos y juicios, pero nadie comprende realmente lo que palpita en su interior, lo que los ojos no pueden ocultar? Cuando el alma clama por consuelo, cuando cada oración parece perdida en el viento, la soledad se arremolina en el corazón, generando dudas corrosivas. ¿Alguien percibe realmente mi desesperación o ya no puedo luchar solo? Entre el polvo y el lamento, Job se atreve a desafiar las frases de consuelo ya hechas: el tiempo cura todas las heridas. No, descubre que el tiempo solo profundiza el abismo de la incomprensión. La verdadera transformación surge cuando este sufrimiento se expone ante Dios sin máscaras, sin necesidad de respuestas fáciles. En el dolor más crudo, Job se da cuenta de que no está solo. Incluso sin comprender las razones, siente que alguien camina a su lado.
La duda se disipa lentamente cuando encuentra, no explicaciones, sino la incuestionable presencia del Eterno. Es en ese momento que el sufrimiento deja de ser un obstáculo y se convierte en una puerta a la revelación. Hasta entonces había oído hablar de él, pero fue en la intensidad de la lucha, en el colmo de la desesperación, que realmente vio al Señor. Esta no es solo una historia de hace milenios, es la narrativa oculta tras bambalinas de muchos que han llegado a su límite con lágrimas silenciosas que nadie ve. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido aplastado por un dolor incomprensible, sin espacio para pedir ayuda, por miedo a ser juzgado, por no ser lo suficientemente fuerte? ¿Alguna vez has dudado de tu propio valor por no poder superar mientras todos los demás parecen seguir adelante? Hay algo mucho más profundo que la simple falta de fe. Hay luchas que solo comprenden quienes cruzan el valle oscuro. Y es aquí donde las palabras clave de lo imposible, del fin de la fuerza, suenan diferentes. El fin de los límites no es signo de derrota, sino invitación a un encuentro radical con la fuente de la vida. El versículo resuena: mis oídos habían oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué cambió? El dolor de Job no desapareció antes de que aprendiera, pero su perspectiva se transformó. Cuando todos a su alrededor querían explicar, juzgar o acelerar el fin de su sufrimiento, Dios simplemente decidió manifestarse. Su presencia reemplaza la ausencia de respuestas. El vacío encuentra consuelo no en la lógica, sino en el toque invisible de aquel que prometió no abandonarlo. Esta llave espiritual está al alcance de todos los que han perdido el aliento, de quienes ya no pueden luchar solos. No es fracaso sentirse así, no es señal de debilidad querer desaparecer, es humano, es real, y es precisamente allí donde el cielo toca la tierra. El sufrimiento revela facetas de Dios que la prosperidad nunca mostraría. Job aprendió en el epicentro de la angustia que hay un propósito oculto, inaccesible para quienes nunca se permiten ver más allá del dolor. ¿Te molesta esto? Está destinado a molestarte, porque a la mayoría de la gente se le ha enseñado a disimular, a tragarse las lágrimas, a aceptar explicaciones superficiales que culpan a la falta de fe. Pero, ¿y si el secreto fuera otro? ¿Y si tocar fondo fuera en realidad el comienzo de una visión sobrenatural? Quizás estés ahí mismo, exhausto, sintiendo que nadie comprende la magnitud de tu lucha. Parece imposible avanzar, imposible confiar, imposible esperar algo nuevo. Pero lo imposible es precisamente el territorio donde Dios disfruta actuar. Job ha cobrado un nuevo significado, y a través de él, todo aquel que experimenta un dolor incomprendido puede encontrarle sentido a su propio caos. No se trata de enmascarar el dolor, sino de aceptarlo como un paisaje momentáneo del alma, confiando en que, a su debido tiempo, lo invisible se hará tangible. Sentirse al borde del fin no es el fin. Es una invitación a experimentar el poder sobrenatural de Dios en la debilidad más cruda. ¿De verdad crees que llorar es falta de fe? ¿Ese sentimiento de vacío es la ausencia de Dios? ¿O es que, precisamente ahí, mientras crees que todo ha terminado, te estás preparando para ver más allá, para recibir una revelación que nace solo de la noche oscura del alma? En este viaje es imposible no preguntarse, ¿por qué el sufrimiento tiene que ser tan prolongado, tan profundo? Pero hay una verdad oculta. Dios nunca desperdicia el dolor. Transforma las cicatrices en ventanas a su gloria. No fue en las palabras de amigos ni en el consuelo de las respuestas rápidas que el alma de Job encontró solidez. Fue en la presencia que no abandona, incluso cuando todo a su alrededor se derrumba. Esto no es un consuelo vacío, es una promesa viva. Incluso lo que parece insensato será usado para una obra mayor.
¿Estás listo para hacer de este dolor terreno fértil para milagros? ¿Estás dispuesto a entregar tu angustia no como vergüenza, sino como una verdadera ofrenda, clamando por la presencia de aquel que ve lo invisible? Si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti aún late, incluso después de todo lo que has pasado. Quizás en silencio, quizás entre lágrimas invisibles, pero late. Y esa es la prueba más clara de que aún no has sido derrotado. Porque cuando creías haber llegado a tu límite, que no podías soportar un día más de dolor, soledad, miedo o agotamiento, fue precisamente cuando Dios te encontró. No en las victorias que exhibiste, ni en las fotos sonrientes para complacer al mundo, sino en la habitación vacía, en la almohada empapada, en los gritos que te tragaste para no asustar a nadie. Y es en lo más profundo de tu alma que Jesús te extiende la mano, no con un juicio, sino con una promesa. Una promesa viva y firme que trasciende siglos y llega a tu momento presente. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Nada de lo que has experimentado ha sido ignorado por el cielo. Cada dolor, cada lágrima, cada noche de insomnio, todo eso fue visto por aquel que nunca duerme. Y mientras pensabas que estabas solo, Él ya estaba preparando este encuentro. Porque este video no es solo contenido, es una respuesta. Es la ayuda de Dios que llega justo cuando pensabas rendirte. Y si sentiste esa presencia ahora, si tu corazón se encogió, si las lágrimas fluyeron sin explicación, recuerda esto. Este es el toque del Espíritu Santo que te dice que ya no lucharás solo. Pero no te detengas aquí. Lo que sigue puede ser exactamente la segunda parte de la liberación que Dios ya ha comenzado en ti hoy. El siguiente video que aparece en tu pantalla no es solo una continuación, es un paso esencial para que usted comprenda plenamente lo que Dios quiere revelarle. No ignores esta llamada. Podría ser justo lo que necesitas, la clave que falta para desbloquear aquello por lo que has estado rezando durante tanto tiempo. Sientes en tu espíritu que no debes irte ahora. Y eso es Dios confirmándote que Él quiere continuar este proceso contigo. Antes de irte, te invito a orar conmigo, pero no lo hagas como quien solo repite palabras. Ora como quien es, entregando la carga, como si reconocieran que ya han luchado demasiado solos. Respira profundamente, cierra los ojos por un momento, y que esta oración sea un punto de inflexión en tu vida. Señor Dios, Todopoderoso, en este momento, te presento cada vida que ha llegado hasta aquí. Cada corazón cansado, cada alma que ha pensado en rendirse, cada persona que ya no ve salida. Que tu espíritu envuelva ahora a cada uno con tu paz inexplicable. Que toda carga caiga al suelo, que toda angustia se disuelva en tu presencia. Toca ahora donde nadie más puede tocar. Sana las heridas más profundas, restaura la fe moribunda y reaviva la llama de la esperanza. Que esto no sea solo un video, sino el comienzo de una nueva historia. Una historia en la que ya no caminarán solos, porque el Señor estará con ellos todos los días. En el nombre de Jesús, que sean sellados por tu gracia. Amén. Si esta oración te conmovió, escríbela en los comentarios ahora. Llegué hasta el final, pero escribe como quien hace una declaración de fe, como si dijera: sobreviví y ahora voy a vivir con propósito. Este comentario podría ser tu punto de inflexión. Comparte este video con alguien que ames, porque así como Dios te habló a ti, Él puede hablar a otras vidas a través de tu actitud. Y suscríbete al canal ahora, no solo con un clic, sino como un acto de gratitud por todo lo que Dios ya ha comenzado a hacer hoy. Este canal es un hogar espiritual para ti, donde cada nuevo video será un soplo de vida, un abrazo de Dios, una dirección para tu camino. Y recuerda que te espera en el próximo video. Puede ser aún más profundo, aún más revelador. No ignores ese impulso en tu corazón.
El Espíritu Santo te trajo aquí por una razón, y la liberación completa puede estar dentro del contenido que estás a punto de comenzar. Mira ahora, porque cuando Dios comienza algo, lo termina. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ningún poder nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38-39. Ya no estás solo, ahora le toca a Él, y Él nunca pierde una batalla.